Ya, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, 6 de la tarde en punto de este 10 de mayo. Ha caído la noche, ya que prácticamente estoy mirando para atrás. Claro, anochece en la ciudad capital del reino y estamos con don Patricio Gajardo. Don Pato, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Igualmente, muy bien, todo muy bien. Saludos a Bien. todos. Sí, pues saludo a todos. A todos. Oye, a todos. Pero ¿cómo a todos y a todas, dirá usted? No, a todos. Yo no voy a usar lenguaje inclusivo. No, 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 no. Todas y habría que agregar todes, diría Todos. alguien. No, Pero, no, no, no. pero esas lógicas Todos. están un poco de capa caída, Pato. ¿Ah? Por suerte, los están de capa caída. Sí. Oye, sí, pues yo quería partir aprovechando, porque no hemos conversado después, antes No, tuvimos pues, la oportunidad antes del evento electoral, por así decirlo, tuvimos la oportunidad de estar juntos en más de algún programa, pero después no, así que quiero aprovechar de preguntarte a ti, de sacarte el jugo en tu mirada de lo que pasó el domingo, de las derivadas que se vienen, de los escenarios que se abren y de las proyecciones correcto. que se pueden hacer. Po. ¿Mm? El domingo fue un terremoto político, honestamente, y Mm. te diría que va a tener más repercusiones en términos de, diría casi repercusiones sísmicas posteriores, más Ya, allá de la convención constituyente. O sea, una cosa es lo que se eligió, que de por sí marca un alineamiento muy particular porque otorga una mayoría, primero, al Partido Republicano es sí, tremendamente po. contundente, segundo, eh, Chile Vamos disminuye muchísimo sus votos, un trasvasije se nota claramente hacia Ese otro terremoto, sí, po. ese otro terremoto, que ahí Sí, también po. hay que Más o menos. otro terremoto muy Ah, importante en la centro derecha, la centro izquierda virtualmente, la centro izquierda virtualmente, porque la centro derecha virtualmente no estaba presente, a pesar que escuché a Francisco Vidal en su definición en la mañana en El Conquistador, que ah. hablaba de que la centro ¿Qué, derecha qué ahora decía, qué decía don Francisco? Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, Está y empatando las que derrotas. republicano era la ¿Ya? derecha. No estoy de acuerdo con esa definición, pero bueno, es un interesante análisis si es que Mm. efectivamente esa es la posición que va a ir tomando la UDI, Opoli y Renovación Nacional, que yo creo. Pero en fin, la centroizquierda, ¿para Mm. qué decir? O sea, el Partido Socialista salvó los muebles, yo creo que es Apenas. importante, como lo Sí. señaló el senador Espinosa. El Partido Comunista no tuvo un resultado malo en términos de voto, pero sí No, de para nada. Mm. resultado poco fructífero en términos No sirve de para nada al final. Claro. claro. Y Políticamente sí, desde el punto de vista del electorado, pero. El Frente Amplio se mantiene, digamos, como interesante, Pero pero muy secundón detrás del es un PC. Sí. rebaraje en naipes, sí, sí. Y Ah. que va a tener efecto, eh, Mm. Juan José, en términos de las negociaciones, o sea, me refiero a la negociación previsional, la negociación de, Todo. Todo. tributaria, todo. ¿Sabes lo que me pasa, Pato? Que eso justo te quería. Bueno, hay mil derivadas, mil preguntas potenciales, mil análisis que Sí, se pueden claro. hacer. Eh, pero te quería preguntar particularmente respecto de eso, a propósito de lo último que dices, porque de las reacciones que uno ha estado mirando en las últimas horas, hay una que me sorprende mucho y que es, una vez más, no querer ver la realidad o tomarla por el costado o ser torpe al analizar los escenarios de parte del oficialismo a propósito de decir, mira, aquí prácticamente decir, mira, aquí ha pasado poco o aquí no ha pasado nada, porque los escenarios, por ejemplo, en el Congreso siguen siendo exactamente los mismos, porque los parlamentarios siguen siendo exactamente los mismos. Lo que pasa, Pato, yo creo que eso tiene una cuota de realidad desde el punto de vista matemático, pero ni una sola realidad desde el punto de vista político. Cuando uno pierde poder político, que es exactamente lo que le volvió a pasar en este nuevo terremoto, después del terremoto del 4 de septiembre, este es una suerte de réplica remota de misma o mayor intensidad de aquel, ¿no? Bueno, lo que le Correcto. volvió a pasar al oficialismo es que volvió a perder poder político, y cuando uno enfrenta negociaciones sin ningún poder político, sin representación de la ciudadanía mayoritaria, que es lo que ocurre ahora, bueno, esas negociaciones
son como perder aire, ¿no? ¿Verdad? No tienen energía, no puedes enfrentarla con la misma energía que la enfrentabas antes porque te van a decir que no al frente. Y a mí me sorprende mucho, por ejemplo, que el tono y forma de algunos ministros a propósito de algunas reformas que todavía no están concretadas, pero que se vienen, no haya cambiado tanto como debiera haber cambiado. Pero en la práctica seguramente va a ser así. En la práctica seguramente va a ser así. Porque además, si tú citas los números del Congreso, en la Cámara de Diputados no tienen mayoría y sumando apretadamente todo el oficialismo y sus cercanías podrían tener mayoría escuálida, pero en el Senado ni una posibilidad. Y súmale claro, que ahora se consolida una mayoría social y una mayoría política, que como tú muy bien señalas, no se refleja en la estructura parlamentaria, pero porque eso no se modifica, pero es evidente que vienen elecciones próximas y por lo tanto todos los parlamentarios van a estar evaluando cómo se ponen o cómo negocian determinadas cosas. Por ejemplo, el tema de las reformas que son parte de la agenda del gobierno. Yo sinceramente creo que sería necesario, casi indispensable, una reformulación que no creo que se vaya a producir por este cónclave. El cónclave lo que va a producir va a ser una noche cuchillos largos, porque por ahí va el cuento, es decir, ¿a quién culpamos? Porque en general la izquierda, por lo menos lo que se ha demostrado hasta ahora, la centroizquierda, o no, la izquierda, más que bien la centroizquierda, no ha tenido ninguna capacidad de autocrítica, porque piensa tú que el plebiscito de, digamos, el rechazo y el apruebo era resultado de las fake news. Bueno, estos también serían las fake news las que consolidaron al Partido Republicano, entonces. Mira, fíjate que yo me estaba imaginando los escenarios anteriores y cómo fue que se calificó en su minuto, o se calificaron en su minuto esos escenarios. Cuando se da el plebiscito de entrada del 80-20, ¿te acuerdas? Votaron, si no me equivoco, 8 o 9 millones de personas. Ajá. 8, creo que. Sí, más o menos. El 80% de esa votación fue la que dijo apruebo y el 20% no. Correcto. Pero en el plebiscito de salida, el 4 de septiembre, votaron 13 millones y medio casi de personas. Y ahí fue el 62. Ese 62 de rechazo es mucho mayor incluso que el 80% de apruebo inicial. Pero además, en esta elección votaron sorprendentemente muchas personas, un poco menos que el plebiscito de salida, pero muchas personas. Sí. Y es muy significativo el cambio pendular que ha habido en la política chilena. A propósito de lo mal que lo hizo o lo ha hecho, ¿sabes qué? El único factor que yo veo entre la situación que teníamos antes y lo que está ahora el péndulo, que se ha movido tan fuertemente, es la gestión del gobierno. Vale decir, tengo que considerar necesariamente esta elección no propiamente tal como una elección meramente, sino que fue un plebiscito, efectivamente, respecto a la gestión del gobierno. Pero es inevitable, es inevitable. Mira, toda elección de medio mandato puede considerarse siempre termina siendo un plebiscito al gobierno. Yo diría que donde menos se expresa eso, a lo mejor es en las municipales, porque ahí hay caudillos y liderazgos personales que trascienden a la gestión gubernamental. Pero el resto, y más este plebiscito que era además complejo, asumiendo todas las características que tiene el proyecto constitucional, mucha gente no lo entendía, no hubo mucha información explícita, ni siquiera en las franjas electorales. Reconozco, eso sí, que la franja electoral de republicanos fue efectiva, y fue efectiva porque apuntó a un link emocional, a una propuesta entretenida, apuntando a lo que era importante, no en términos del debate constitucional, pero sí en términos del orden público, de las demandas de la ciudadanía. Oye, Pato, sí, te quería preguntar a propósito de una pregunta interna que me imagino está en algunos otros cónclaves que se han estado haciendo en estos días derivados de los distintos terremotos y terremotitos que hubo el domingo. Y uno de ellos es de la centro-derecha, a propósito de haber perdido un porcentaje de votación y de protagonismo en nuestra política bien sustancial a manos de republicanos. La UDI queda con, si no me equivoco, 6, RN con 4 y Evópoli con 1 consejero.
Así es. Y la votación disminuye particularmente en el caso de la UDI, pero también en el caso de Renovación Nacional, que saca la peor votación de su historia en 36 años. Nunca había sacado tan poca votación como la que saca en esta ocasión. Y allí hay, Pato, un conflicto, bueno, la UDI también, pero yo creo que en el caso de Herrera es más visible, en el sentido de que hay una disidencia interna bien relevante de respecto a la conducción de Francisco Chaguán y de Chalpen. Y entre otros personajes tienen a la senadora por el norte, ¿cómo se llama el apellido? Núñez, ¿no? Paulina Núñez. Y Mario Desbordes y otros. Sí. Y ahí es la pregunta, ¿cuál es lo que se viene? ¿Se ha llamado un consejo ideológico o dogmático o algo así? Que se va a hacer en los próximos meses y hay elecciones en agosto, creo que el 19 de agosto. Pero la pregunta de fondo es, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer vagón de cola de republicanos o vamos a intentar retomar por nuestras vías o por nuestras almas, digamos, un protagonismo que tuvimos y que perdimos tan rápidamente? ¿Cómo ves tú lo que le pasa a la derecha, que fue un terremoto de verdad, una suerte de muerte súbita? A ver, no está muerta. Los que están muertos son el PPD, la democracia cristiana, etcétera. Pero sí una agonía bien intensa de la centro derecha. Acá, fíjate que más que determinar qué va a pasar con estos partidos, es cómo va a ejercer el liderazgo republicano. En la fuerza electoral, acá la responsabilidad del liderazgo es de los republicanos. Es verdad, es verdad. Los republicanos, es un factor, el más importante. Los republicanos van a optar, y yo creo que deberían optar, si pretenden ser una mayoría gubernamental, porque no cabe duda de que Kast, a pesar que faltan muchos años todavía para las presidenciales, pero Kast queda muy bien posicionado para las presidenciales. Pero ese posicionamiento tiene sentido en la medida de que el proyecto constitucional sea aprobado, porque si el proyecto constitucional... O aprobable. Claro. O aprobable. Claro, yo hago la distinción. Si tú entregas un proyecto constitucional razonable, sin haber bloqueado todos los temas que seguramente inicialmente pretendía bloquear y haber cedido terreno en beneficio de cierta unidad, claro, eso va a ser considerado probable, razonable, habrás cumplido tu misión y habrás cautelado el liderazgo de Kast. Por eso me llama la atención, es una especie de antípoda entre las declaraciones moderadas, mesuradas de José Antonio Kast y las que hemos conocido después de parlamentarios como Johannes Kaiser, ¿no? Johannes Kaiser, sí. Correcto. Es que ahí también va a haber o sea, pero no me cabe la menor duda que la ventaja que tienen los republicanos, hay que reconocer, es que tienen un liderazgo claro y ese liderazgo claro se notó en la campaña electoral y hubo un trabajo bien hecho. O sea, yo no creo que el resultado es producto de la mera casualidad. Hubo un trabajo bien hecho, un mensaje contundente. Fíjate tú que en las comunas, no las comunas más ricas o de mejores condiciones económicas, es donde triunfó los republicanos tuvieron éxito básicamente en comunas incluso de bajos recursos. Eso debe ser muy doloroso particularmente para la izquierda y la centroizquierda, porque claro, siempre acusan, y ¿te acuerdas las comunas del rechazo? Que eran Vitacura, claro, Lo Barnechea y Las Condes. Bueno, en Pachistán al republicano no le fue mal, pero tampoco ganaron en todas esas comunas. No, ahí ganó Chile Vamos. Chile Vamos. O sea, quiere decir que Chile Vamos en esas comunas sigue siendo la derecha y además, clave. Aunque hubiera ganado, Pato, tú no tienes de esas tres comunas ni el 0,5% del 35% que sacó No, pues no. Y perdóname, en comunas pobrísimas o comunas muy complicadas, arrasó republicano. O sea, fue absolutamente transversal. Yo te diría que habría que ver con más detalle. Yo creo que después va a haber que es una noticia en desarrollo, ver en más detalle dónde se produjo la mayor transversalidad de votos. O sea, yo creo que incluso desde mismo la centroizquierda, estimado Juan José, yo creo que desde la centroizquierda también hubo votantes hacia los republicanos por la situación que estamos viviendo, por la coyuntura, por o sea, en el fondo un plebiscito al gobierno, aunque el gobierno no lo quiere reconocer. Mirando lo que va a pasar ya en el Consejo Constitucional, que empiece a operar el 7 de junio, y viendo lo que tiene en su derecha, en sus manos, la centro derecha y la derecha,
es bien desafiante, porque fíjate que no solamente tienen los 3/5, tienen los 2/3. Claro. ¿Ah? Los 2/3 son Sumado 33. Chile Vamos. Sumado 33, Chile los Vamos. 2/3 tienen 34. Claro, ¿Ah? claro. Porque no hay que olvidarse que salió un señor del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y de fundador de la CAM como el Sí, único consejero indígena, vale decir, no son 50, sino que son 51. De sí. 51, los 2/3 son exactamente 34. Y eso es lo que tiene republicanos más la centro derecha, Chile Vamos. ¿Ah? Entonces, pueden hacer y deshacer a su antojo. ¿Cómo analizas eso? Porque a mí me da la impresión que hay algunas cuestiones que no van a estar simplemente en la Constitución y hay que empezar a entenderlo desde ya. ¿Ah? Por ejemplo, los temas valóricos, yo no me imagino cediendo posiciones a republicanos. En la Constitución anterior, uno de los temas que fue más incidente probablemente en el cambio de signo de los sondeos previos al plebiscito de salida, uno de los temas que fue más incidente fue este aborto sin expresión de causa, pero tampoco de tiempo. Así ¿Ah? es. Como Y fue garantía muy constitucional. incidente. Fidel Espinosa lo señalaba justamente Claro. ayer, senador socialista, que con el tema del aborto se había perdido una cantidad impresionante de votos. De hecho, hasta que se plantea el tema del aborto, se produce un bajón fuerte hacia el rechazo, digamos, una subida fuerte hacia el rechazo en el tema de la Eso convención. fue fin de febrero, comienzo de marzo, si no me equivoco, del año pasado, antes del septiembre de plebiscitario. Antes del septiembre. Sí, y ahí empezó, sí. Y el tema de la propiedad de los fondos provisionales, con mi plata Eso no. También fue un tema que hizo cambiar el signo aquello. Y me imagino que en esta ocasión, en esta constitución, no se va a poner en duda la libertad de acción y la libertad de acción, de decir quién administra los fondos provisionales, ni tampoco, ni mucho menos la propiedad de los fondos provisionales. ¿Ah? Esas cuestiones, la gente de la centro izquierda tiene que empezar a entender desde ya eso, yo supongo. Salvo que quieran dar peleas quijotescas. ¿Ah? Sí, en realidad no sé si van a dar peleas quijotescas. Yo no me atrevería a decir de que, porque la izquierda, digamos, se va a reafirmar o va a querer reafirmar su postura en términos de principio. O sea, no ha tenido hasta el momento esta socialdemocratización que está llevando a cabo el gobierno se debilita con el resultado electoral del domingo, porque el socialismo democrático, perdón, parece que se fue ahí. El socialismo democrático no salió para nada fortalecido. El Partido Socialista es el que salva los muebles, pero apenas. Y lo que es el PPD, Partido Radical, Partido Demócrata Cristiano, que sería, digamos, lo que la coyuntura hacia la socialdemocracia no se fortalece para nada. Entonces, el problema, te insisto, yo creo que la única fórmula es una constitución mínima donde no se entre a los temas valóricos en forma trascendental para no entrar a chocar con los principios de republicanos, que yo creo que eso es uno de los temas básicos, pero una constitución mínima que respete los 12 puntos de la Comisión de Admisibilidad, y la izquierda va a tener que reforzar la línea del anteproyecto de la comisión, del proyecto que presenta la comisión previa de expertos, en la cual ahí hubo sensibilidades más de acuerdo a lo que refleja el cuadro parlamentario. El cuadro parlamentario, claro. Exacto. Claro, ¿no? Estaba mirando, fíjate, de la agenda legislativa. Hoy día conocimos ayer fue, el proyecto de ley corta de ISAPRES, a propósito de uno de los temas que está particularmente en la agenda. Y me llamó poderosamente la atención dos cosas. Uno, hay una suerte de diseño en ese proyecto de ley que no dice en el fondo nada. No dice cuántos son los contratos respecto a los cuales hay que generar devoluciones, por cuánto es o son las devoluciones, no lo dice en el proyecto, y en qué plazo, que eran las 2 o 3 preguntas que estaban encima de la mesa, que son fundamentales a la viabilidad. Al fallo de la Corte Suprema, que en mi opinión es un fallo aberrante, pero es mi opinión,
pero además dar la viabilidad a la continuidad de la salud privada en Chile. Bueno, respecto a ninguna de esas tres o dos o tres cosas se manifiesta ese proyecto. Hoy día sí entiendo que el superintendente, y da cuenta eso de una diferencia probablemente entre la conducción de la ministra y del superintendente, sí dice lo que no dice el proyecto. El superintendente dice que son 1.400 millones de dólares los que hay que devolver. Y la industria dice algo o responde algo que tiende a doblemente desmentir esa cifra. Uno, que esa no es la cifra primero, pero dos, equivale esa cifra a aproximadamente 100 años de utilidad del sistema. O sea, ¿de dónde la sacaron? Esa es la pregunta que se hace en el ISAPRE, o en las ISAPRE. Pero como quiera que sea, cualquiera sea el plazo que tú le des para devolver aquello, es inviable. Creo yo que destruye el sistema. Ahora, lo llamativo, Pato, es que además en ese proyecto lo que se plantea es, dígame usted, ISAPRE, ¿cuánta plata le debe, a quién le debe y en qué plazo le da para pagar? Claro. Pero claro. mira, ¿qué es eso? Eso es increíble. Eso es increíble. O sea, es como acomodar un plazo, pero no decir qué plazo va a ser. Entonces, ¿cómo logras dar una... Es absurdo. Es un proyecto de ley que no tiene pies ni cabeza. No sé. No tiene pies ni cabeza. Súper opinable, por supuesto, pero yo no le veo... No, no es tan opinable, estimado Juan José. Yo creo que tú tienes mucha razón. Yo creo que se refleja ahí la división que hay al interior del propio gobierno en cómo enfrentar esta situación. Y además, yo creo que siendo fuerte, los que quieren terminar con las ISAPRE definitivamente y aprovechar el tema de el dictamen de la Corte Suprema y decir, bueno, aquí la Corte Suprema es la que determinó esto, nosotros no tuvimos nada que ver, entonces las ISAPRE se fueron a donde se fueron y pierden viabilidad, pero no fue culpa nuestra, o los que quieren darle por una situación de lo que significa una verdadera eclosión en el sistema de salud, que las ISAPRES se derrumben, digamos, en términos prácticos. ¿Sabes qué? Es verdad lo que tú dices. Yo creo que hay gente en el oficialismo que quiere obtener una suerte de victoria pírrica en esta materia. Con el apoyo del fallo de la Suprema, que es, ganas la batalla el objetivo de la batalla es destruir las ISAPRES, pero quemas en el camino todo tu una vez. Y vas a quedar postrado de enojo frente a la ciudadanía por años porque vas a provocar una crisis sanitaria en Chile de proporciones nunca antes vistas, si eso ocurre. Vamos a la pausa, muchachos. Entonces, de verdad, es una cuestión que no se termina, para mí, francamente, de entender. Pero con una ventaja, yo creo que ahí es donde se entiende que el sector, al menos que quiere eliminar las ISAPRE, se puede lavar las manos como Poncio Pilato, porque puede decir, aquí nosotros no tuvimos nada que ver. La oportunidad está lamentablemente, esto lo decidió la Corte Suprema y hay que acatar. Claro, ¿en serio? Oye, ya, son las... Pato, estamos completamente en directo, tal cual les advertíamos a los radioescuchas. Al iniciar a las 6, son las 6:24 casi ya. Vamos a hacer el primer corte del sentido común de hoy. Regresamos en breve con vale. No se vaya. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles,
Cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, son las 6:30 de la tarde ya, Pato, estamos completamente en directo hasta ahora con sentido común. Bueno, ¿y qué expectativas te haces tú, Pato, del famoso cónclave de hoy? Algo lo comentamos hace un rato, pero da la sensación, da una sensación en la antesala de aquello variopinta, porque la ministra Vocera ha dicho que son flexibles, pero no, sí, pero no. El presidente ha dicho que van a seguir haciendo lo que la gente les demanda que hagan, pero lo que la gente les... porque tuvo connotación plebiscitaria exactamente esta elección, la gente lo que les demanda es lo contrario a lo que están haciendo. ¿Ah? Entonces, a seguir haciendo lo que la gente demanda, yo no sé cómo lo entenderá el presidente, que fue quien lo dijo. ¿Qué expectativa te haces tú? Yo no me hago muchas expectativas, insisto, con el cónclave. Yo creo que se va a transformar en la noche de los cuchillos largos en términos de... Y eso se va a ir intensificando. Otro escenario que yo también veo a partir, que ojalá no se produzca, pero me da la impresión de que la ministra Toá también queda en una situación complicada por el tema del PPD la derrota del gobierno, ella es jefa de gabinete. La derrota del gobierno es brutal. Entonces, si ha habido una socialdemocratización del gobierno, bueno, la pregunta que se van a hacer probablemente los sectores de izquierda más extrema es, a lo mejor debemos seguir empujando para adelante, pase lo que pase, y yendo en lo que se pueda en términos de capacidad de presión. Han habido declaraciones, yo sé que declaraciones a lo mejor de los grupos más extremos, como el caso Jadwe amenazando con el tema del nuevo estallido social, pero incluso el propio Tellier, que el más oficial, dijo que en definitiva, si la gente quiere salir a la calle, él no le pediría que no lo hagan. Entonces, en el fondo, lo que nos encontramos es que no hay partidos de centro, por lo menos hasta el momento. Vamos a ver qué pasa, y por eso vuelvo a insistir que el liderazgo hoy día va a caer en los republicanos, como sucedió con el Frente Amplio cuando llegaron. Es muy fácil denostar y señalar cosas, pero ahora es hacer una ecuación en llevar a cabo una constitución que permita ser incorporativa, que al mismo tiempo mantengan los principios del Partido Republicano, pero que recoja a un grupo amplio de chilenos y que resuelva problemas, yo te diría que básicos, que permitan definir políticas públicas frente a los problemas principales. Yo te diría el problema del orden público, el problema de la salud, etcétera, el problema de las pensiones, teniendo en consideración que hay 12 puntos que ya están establecidos y que hay que respetar. Perfecto, sí. No, ¿sabes una cosa que estaba pensando en si alguien pudiera argumentar o contraargumentar que esto, o argumentar en contra de que esto fue una derrota brutal del gobierno? Fíjate que es a tal punto brutal, más allá de los guarismos, o vinculándolo con los guarismos, con los resultados, con los números, que si es que se aprueba en el plebiscito salida el 17 de diciembre el texto presentado por el Consejo Constitucional, ese texto que se apruebe va a ser una constitución redactada con todos los quórums disponibles por el adversario político más acendrado, más intenso del oficialismo actual y del presidente de la República, y aquí está la lápida del gobierno de Gabriel Boric, en mi opinión, que va a tener que ser el presidente de la República más refundacional de las últimas décadas en Chile, el que promulgue una constitución, firme y promulgue una constitución escrita por sus adversarios políticos. Eso, si no se llama derrota, en mi opinión, es no entender lo que es una derrota. Es
genuina y drásticamente, probablemente la derrota más dura que uno pueda infligirse o que uno pueda sufrir en política. Pero fíjate tú, estimado Juan José, y si se rechaza, estaríamos entonces volviendo a la constitución de Pinochet, porque para la alternativa, claro, para el sector de Boric, la razón de ser de todo este proceso y de la movilización social y del acuerdo del 15 de noviembre era enterrar el neoliberalismo y enterrar la constitución de Pinochet. Entonces, estamos en un callejón sin salida para el gobierno. Yo creo que para el gobierno una actitud inteligente sería ser garante del proceso, intervenir en lo que se puede intervenir, porque efectivamente es el Poder Ejecutivo, de tal forma de que parezca una constitución de consenso integral. Y para los republicanos también, porque los republicanos necesitan Kast, tú lo has dicho. Más te diría que más que incluso los republicanos. Kast necesita que su partido, los republicanos, hagan tal y cual, digamos. Exactamente. Claro. Para que sea una alternativa presidencial viable, necesita que la constitución que salga se apruebe en diciembre. Necesita. Porque no solamente va a perder ahí el gobierno de Boric, porque se quedaría con la constitución de Pinochet, entre comillas, que no es la constitución de Pinochet, pero bueno, para ellos sí lo es, pero para Kast sería una derrota en términos de capacidad de aglutinar a los distintos sectores y de transformarse en una mayoría con alternativas para las presidenciales. ¿Y tú qué ves, Pato? ¿Ves consecuencias políticas desde el punto de vista del reordenamiento necesario en el gobierno, en renuncias aparte del programa? ¿Ves eventualmente que no se ha producido hasta ahora y no se advierte cambios de gabinete? ¿Qué ves? Eso es lo que no puedo entender. No puedo entender que un gobierno que enfrenta una derrota de esta naturaleza pareciera ser que no reacciona. No ha pasado nada. Entonces es increíble. Por eso yo argumentaba lo del cónclave. Vamos a ver qué pasa con el cónclave. Por eso yo argumentaba el tamaño de la derrota graficado en la lápida para el gobierno de Boric, que es del presidente Boric, que sería el tener que promulgar una constitución hecha por sus adversarios políticos, porque es de tal entidad que es innegable y da la sensación que intentaron por la vía de tomar, ahora sí, a diferencia del anterior proceso, que fue de un intervencionismo inaceptable, que me hizo pensar a mí si estaba de licencia o está pintado o dibujado el Contralor. Pero trataron de salirse de escena, ¿no es verdad? De hecho, el presidente Boric en la previa al plebiscito estuvo un par de semanas o tres, ¿no? Ausente absolutamente de la agenda pública. Entonces, trataron de generar la menor identidad posible entre una opción, que fue la perdedora, ¿no es verdad? El oficialismo, y el proceso, ¿no? Esa falta de identidad es absurda. Todo el mundo sabía qué es lo que estaba votando y qué es lo que se estaba, entre comillas, plebiscitando, ¿no? Pero si la gente no es tonta, se sacan sus propias conclusiones. Alguien puede pensar, a no ser la gente más extrema, de que esto no fue un plebiscito al gobierno en términos de su gestión, que en toda la franja publicitaria, el tema del orden público, la violencia, la situación económica, la migración, se transformó en el tema de discusión y de debate para la votación. Y perdona, eso, el orden público, sí, yo te diría que no por el que se establezca en la Constitución, sino que se permita generar gobernabilidad del sistema político para definir políticas públicas que realmente sean efectivas en ese plano. Ahora, y esto es lo que hay que hacer. Sí, no te iba a preguntar respecto a los escenarios amenazantes para los próximos meses desde el punto de vista de estos llamados que se han hecho, y lo ha hecho el ex diputado comunista y ex convencional Hugo Gutiérrez, y ha tenido algún tipo de repercusión. Lo mismo el alcalde Jaue, que está muy salido a escena, salvo en estos temas, que es, la amenaza con que salga el pueblo a las calles. Yo no sé qué pueblo es,
porque el que yo vi votando, votó mayoritariamente, casi calcadamente, un 62 por la opción distinta de las de este gobierno. Pero sacar el pueblo a la calle como amenaza de nuevo estallido social, ¿tú lo ves viable o lo ves como un proceso que no pasa de ser una amenaza porque el octubrismo simplemente murió o perdió demasiada energía para poder reproducirse? A ver, yo no veo factible, y menos después del resultado electoral, un estallido social con las características del 2019. O sea, primero los movimientos sociales con esa intensidad responden a determinadas circunstancias y en una serie de dinámicas que se dieron en el año 2019, que podemos discutir por cuáles fueron, etcétera, pero que hoy día no se dan. O sea, es evidente que la demanda principal hacia el Estado, hacia el gobierno, es el orden público. Y el gobierno de Boric podrá hacer todas las reformas que quiera, todas, incluso llevar el programa adelante, pero si no resuelve el tema del orden público, va a quedar como absolutamente deficitario, porque el orden público es clave para la sociedad y eso quedó claro en la votación del domingo. Sí, estaba mirando los cuchillos largos que se vienen hoy día, que se anticiparon en el conclave. Dice, uno de los cuestionamientos es el rotundo error, se cita acá, que el oficialismo haya competido en listas separadas. Claro, algunos cálculos entienden o dicen que de haber ido en una sola lista habrían obtenido cerca de los 20 escaños, y no, ¿cuántos son los que sacaron al final? 16, ¿no? Así es, 16. 16. Pero yo creo que no, disculpa, yo no creo que eso habría sido, lo que yo sí creo que podría haber tenido alguna incidencia es que el Partido Socialista, si hubiera ido con el PPD, le habría salvado los muebles al PPD, porque el Partido Socialista tiene una cierta fuerza electoral propia, y yo creo que esa fuerza electoral propia le salvó los muebles al Frente Amplio e incluso los comunistas, te diría, porque la culpa no la tuvo tanto que fueran separados. No creo que eso hubiera generado una repercusión muy significativa en el caso de Unidos por Chile, digamos, que era pro dignidad. Otra de las cuestiones que sí. Encima de la mesa, Pato, es si sumar o no, yo no sé para qué se hace la pregunta, sumar o no a la democracia cristiana al gobierno. Yo lo digo para gastar saliva nomás, pero no creo que tenga ningún sentido político eso. Ninguno, y menos si no se modera el gobierno en ningún aspecto. Claro. Dime, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué aporte? Bueno, puede ser la señal que vaya en esa dirección, ¿no? Pero cuando uno escucha, además vale. Le generarías al votante duro de izquierda, como no sé, es como colocar una daga así a los vampiros, es decir, bueno, en lo que luchamos no fueron 30 pesos, fueron 30 años, vamos a resucitar la concertación 3.0, ahora con la democracia cristiana, incluyéndola, siendo un cero aporte en términos de fuerza electoral. No le veo ningún sentido, ninguno. Estaban anteponiéndome a la eventualidad de que fracase se rechace, digamos, la Constitución del 17 de diciembre. No me cabe duda que se ha iniciado, desde luego, una campaña ya por el rechazo de parte de los sectores más ultristas de izquierda a lo que vaya a hacer, cualquier cosa que vaya a hacer esa Constitución, porque saben quién la va a redactar. Pero si llegara a fracasar, Pato, y si llegara a imponer el rechazo en el plebiscito de salida, ¿qué escenario ves tú? La Constitución de Pinochet, por supuesto, sí, pero que un retome del tema constitucional indefinidamente por la vía de generar ya no un tercer proceso, sino que reformas interminables en el Congreso. Sí, yo creo que hay que cerrar sí o sí el tema constitucional, y yo creo que ahí tú eres más experto que yo por el tema económico, porque yo creo que los mercados han reflejado el resultado electoral de manera validándolo. A ver, ¿cuál es tu visión ahí? ¿Cuál es tu visión? Ahí, yo esperaba un incremento más importante de la Bolsa de Comercio de Santiago. En el primer día lunes sí lo hubo, un 2% y fracción, pero el día siguiente cayó la mitad de lo que había ganado el día anterior, entonces no hay algo tan claro ahí. Y yo esperaba una caída más sustancial del precio del dólar,
El primer día hubo razones técnicas de mercado que estaba corto el mercado, ¿no? ¿Verdad? Entonces no cayó suficientemente ese día, pero por esa razón. Pero uno hubiera esperado que contar del día subsiguiente y que se hubiera empezado a caer, porque cae la incertidumbre, se fortalece nuestra moneda, hay mejores expectativas, en fin, una serie de razones. Y eso, en estos 2 días adicionales que han pasado desde el lunes, que fue este día extraño que te digo yo, eso no se ha reflejado en una caída sustancial en la valorización del dólar en Chile. ¿Y tú te explicas eso porque estamos viviendo una crisis económica, por la recesión que estamos viviendo? ¿Por qué? Es multifactorial, pero si es que había internalizado en el precio del dólar, por ejemplo, una cantidad, no sé, 50, 100, 150, 200 pesos de incertidumbre política, bueno, esos 50, 100 o 150 pesos no han bajado, no han caído, pese a que debería haber caído, como cayó, creo yo, muy fuertemente la incertidumbre. Lo que pasa es que frases como la del Johannes Kaiser y las de Hugo Gutiérrez y las de Daniel Jadwe y así, qué sé yo, y las actitudes de cero consenso, de cero acercamiento entre las fuerzas políticas obligadas a dialogar, hacen que subsista, y la amenaza no estallido social, en fin, se subsiste de cara a este proceso una cierta suerte de incertidumbre todavía no del todo resuelta. Y yo tengo la impresión de que si bien es cierto, no es menos cierto. Si bien es cierto que esta constitución la van a redactar fuerzas que son mucho más afines al mercado que las otras fuerzas, bueno, no está del todo claro cuál va a ser el destino final de esto, porque hay además mucha regulación entre medio que está pendiente. ¿Qué va a pasar con la reforma previsional? ¿Qué va a pasar con la ley corta de ISAPRE? Entonces, son todas cuestiones que mantienen de cierta manera... ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria, el royalty? Con la reforma tributaria, con el royalty, todo aquello. Son una serie de cuestiones que corren en paralelo con la incertidumbre constitucional o constituyente, que son probablemente incluso más complejas que la misma Constitución, porque nadie espera, creo yo, a esta altura, en ningún sentido, que se repita un mamarracho regulatorio como el que se pretendía en el primer proceso. O sea, eso está descartado. Exactamente. Si lo problemático es lo otro, lo que estamos Pero viendo. Es que entonces lo problemático seguirían siendo las reformas del gobierno, porque las reformas económicas me refiero, que en eso el gobierno ha dicho, bueno, no vamos a claudicar en nada, el proyecto sigue igual, el programa sigue igual, el programa no es un capricho, no me acuerdo si Telier parece que lo dijo, el programa no es un capricho, entonces hay que continuarlo nomás, sí o sí. Entonces, eso puede ser un factor que sin lugar a duda tenga una repercusión. Ahora súmale la caída en términos de construcción, de edificación y el aumento del desempleo que estamos teniendo, que yo creo que esos son factores estructurales que también están incidiendo, a lo mejor en que podría haber sido mucho más positiva la reacción del mercado frente al resultado electoral. Estamos listos, muchachos. ¿Tú lo ves a eso? Sí, ¿sabes, Pato? No, me están soplando acá que estamos listos. Es un tema que va para 7.000 aristas, 7.000 acercamientos y proyecciones, pero no tenemos el tiempo, desgraciadamente. Entre otras cuestiones, tengo que saludar rápidamente a nuestro auspiciador. Don Pato, nada, un gran abrazo y nos reencontramos en igualmente, pues. Ha sido, como siempre, muy entretenido. Que estén muy bien. Chao, chao. Saludos. Gracias. Chao.